Hemos venido compartiendo la palabra del Señor este mes de octubre, que se celebra el mes de la Biblia, acerca de la obediencia a Dios. Y hemos basado estas enseñanzas en el mes de octubre en la biografía del rey Josías, que se encuentra ¿dónde? Segundo libro de Reyes, capítulos 22 y 23. Y hemos visto cómo el hallazgo del libro de Dios en la casa de Dios, que estaba abandonada, y el libro también, pero lo encontraron. Y Josías leyó en el libro, prestó atención, obedeció al libro, y a causa de esto se escribe en la palabra este versículo 25 del capítulo 23, que dice: nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca hubo un rey como él. Y por eso hemos venido compartiendo algunos aspectos de la obediencia de Josías. El domingo anterior les compartí cómo los referentes y mentores que tuvo Josías le ayudaron en ese camino a la obediencia, porque él comenzó a reinar cuando tenía 8 años, y como a los 26 años de edad, en el año 18, fue que encontraron el libro y empezaron todas estas reformas y esta conversión de Josías. Hoy quiero compartirles acerca de la tenacidad y el celo de Josías para obedecer, y he titulado esta enseñanza Una obediencia radical. Diga conmigo, una obediencia radical. Josías fue arrojado y valiente para obedecer a Dios. Y es que cuando se trata de la obediencia al Señor, el problema de muchos de nosotros es que nos falta denuedo, nos falta arrojo, nos falta valentía, nos falta determinación y celo para obedecer. Puede más a veces el qué dirán, predomina el querer agradar a las personas, o simplemente nos da temor enfrentar las controversias que genera muchas veces la obediencia a Dios. Entonces repasemos un poco las reformas o las decisiones que tomó Josías en el capítulo 23 del segundo libro de Reyes, en obediencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer en la versión Reina Valera, en segundo libro de Reyes, en el capítulo 23, vamos a centrarnos en este capítulo. ¿Qué fue lo que hizo Josías? Dice en primer lugar que hizo un pacto solemne, y que este pacto fue público, un pacto solemne declarado públicamente para obedecer a Dios. Es decir, quiero resaltar que no fue algo privado, que fue un compromiso en presencia de todo el pueblo. ¿Cuál es la diferencia en que tú hagas un compromiso con Dios allá en la alcoba, en el cuarto de oración, a solas tú con Dios, a que lo hagas delante de toda la familia, o a que lo hagas delante de toda una iglesia, o ante una nación? Eso sería más comprometedor todavía. La responsabilidad que genera el hacerlo público nos obliga, ¿verdad?, a la obediencia. Y hay cosas que es necesario hacerlas así, pero se necesita valor para poder hacerlo y valor para sostener la palabra. Nuestros dirigentes en Colombia hacen compromisos que después no se cumplen, y bueno, quedan mal ante toda una nación, y eso es grave. Pero como cristianos tenemos que asumir compromisos, y esos compromisos muchas veces deben ser ratificados públicamente. Dice la escritura en el capítulo 23, versículo 2 y 3: subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá. Les voy a pedir que lean conmigo. Subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová.
Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. A eso me refería. Fue un compromiso público. Se necesita valor de eso, de nuevo. Pero también Josías restauró y limpió la casa de Dios, sacando de la casa todos los objetos de idolatría, los cuales quemó en el arroyo de Cedrón, dice la palabra. Leamos el versículo 4 y también el versículo 6 y 7. Lean conmigo. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden, guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los que fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Versículo 6. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. ¿Qué había en la casa de Dios? Habían construido alcobas para prostitución. Imagínate eso. O sea, lugares de fornicación construidos para eso. ¿Qué pasaba? Que los Baales, Baal y Acera, eran los dioses de la fertilidad. Y una manera de adorarlos era con los niños, con los bebés, con los abortos o los niños recién nacidos. Y entonces ahí mismo en la casa de Dios habían construido alcobas para prostitución, y habían mujeres y habían hombres también allí. Otra versión dice que habían prostitutos también, y la gente iba a fornicar en ese lugar para tener hijos que los ofrecían a Baal y a Acera. Y eso lo hacían ¿dónde? En la casa de Dios. ¿Qué hizo Josías? Destruir esos lugares y limpiar la casa de Dios. ¿Recuerdan quién más en el Nuevo Testamento limpió la casa de Dios? Lo hizo 2 veces, que era lo que pasaba en los días de Jesús, que se había convertido la casa de Dios, era en un mercado, ¿no? Había venta de palomas y cambio de dinero, y Jesús volcó las mesas y azotó con cuerdas. Bueno, eso fue una reforma grande también. Y los fariseos y directivos religiosos judíos se quedaban asombrados de cómo Jesús, con qué autoridad hacía eso, porque ellos no lo habían podido hacer en mucho tiempo, no se atrevían a hacerlo, porque se necesita valor, se necesita atrevimiento, se necesita arrojo para hacer cambios radicales, ¿cierto? Sin pensar, ay, ¿qué van a decir las mujeres ahora y los prostitutos? Esa gente es arrogante. Pues digan lo que digan, voy a obedecer. Y se decidió obedecer. También se dice de Josías que acabó con el culto pagano, destruyó los ídolos en todo el país, comenzando desde el palacio real. Leamos el versículo 5, dice: quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Asimismo, a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Versículo 10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por el fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol.
Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la casa de Acaz. Lean conmigo, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de huesos de muertos. Huesos de hombres muertos. Acabó con el culto pagano, ¿cierto? Era tan tenaz porque esta imagen de Moloc que se habla de Tofet era un ídolo hecho de bronce que tenía esta posición. Y debajo había una forma de poner leña. Entonces lo ponían al rojo vivo, al fuego. Y ese muñeco al rojo vivo ponían los niños vivos sobre los brazos de Moloc. Eso era pasar a su hijo por el fuego, entregarlo en sacrificio humano en los brazos de Moloc. Dígame qué perversidad y paganismo, ¿verdad? Y religiones, cosas que Dios nunca había mandado, estaban practicando. Esa es la imagen una de las imágenes que Josías derribó y molió y desapareció, pues porque esto debía quitarse, porque no era conforme a la ley de Dios. Además, dice el versículo 24 que barrió a los hechiceros, encantadores y adivinos. Leámoslo. Asimismo, barrió Josías. Lean conmigo. No está, el versículo 24. Ok. Sí, es que no está en la pantalla. ¿Cuántos tienen la Biblia? Bueno, entonces si no está en la pantalla, abra su Biblia y leamos todos juntos. Dice, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro del sacerdote Hilcías, que había hallado en la casa de Jehová. Bendito sea Dios. ¿Con qué acabó? Encantadores, adivinos y hechiceros. ¿Sí? ¿Y usted ya acabó con todo eso también? ¿O todavía consulta los naipes, el asiento del chocolate, las cartas, el brujo, el yerbatero? Porque eso también nos ofrecen hoy por todas partes, ¿cierto? Pero eso está prohibido en la palabra de Dios, consultar esas cosas o creer en esas cosas. Los agüeros. Estamos en un mes de octubre donde la gente está adornando sus casas con calaveras y con brujas y con todo eso es encantamiento y hechicería y espiritismo, a lo cual también nosotros debemos limpiar nuestras casas. O usted ya adornó con telarañas y con todas esas cosas de muerte. Necesita que le mandemos a Josías allá a revisar a ver qué más hay que quitar, porque fácilmente, es cierto, contaminamos nuestras cosas. Aquí una calaverita tan bonita que se ve, la calaverita, símbolo de muerte. Todos esos símbolos, todo eso hay que quitarlo. Libros de espiritismo, de brujería que están en su biblioteca, de encantamientos. Y ahora que viene diciembre, que las 12 uvas, que darle la vuelta a la manzana con la maleta vacía, que la ropa amarilla, que no pasa por debajo de la escalera porque se le va la suerte, y una cantidad de cosas. Una ocasión llegué en los Llanos Orientales a hacer una visita y estaba la hermanita de la iglesia llorando. Ay, pastor, menos más vino para que ore por mí. ¿Y qué pasó? Es que la gallina acabó de cantar como un gallo y cuando eso pasa alguna desgracia va a venir.
Si hermana, deje la gallina que cante como quiera. Usted crea la palabra de Dios. Eso no es como cante el gallo o la gallina. Ay, no, es que entró la mariposa negra grande, entonces se va a morir alguien. Y hay gente con muchos agüeros y cosas. Haga las reformas, hermano. Sujétese a la palabra de Dios. Crea la palabra de Dios y viva de acuerdo a la palabra de Dios. Barrió con todas estas cosas. Y luego dice que celebró la Pascua, que por cierto no se celebraba por lo menos en 500 años de historia, porque dice desde el tiempo de los jueces. Fíjate, desde el periodo de los jueces no había iniciado el periodo de los reyes, que duró más de 300 años. Y no se había celebrado la Pascua. Entonces dice así la palabra de Dios. Leamos también esto, versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. La Pascua es hasta hoy la fiesta más importante de la nación judía, que Dios le ordenó a Moisés celebrar y que la debían celebrar todos los años en determinada fecha para recordar la liberación de Egipto, cuando Dios los sacó de allá de esclavitud con mano poderosa, cuando degollaron cada familia un cordero y con la sangre pintaron los dinteles, y que esa noche murieron los primogénitos de los egipcios, pero en las casas de los israelitas no hubo muerte. Entonces ellos debían sacrificar el cordero y debían comer pan sin levadura y debían celebrar esta fiesta 7 días cada año. ¿Y hacía cuánto no lo hacían? Por muchos años, casi, yo le calculé casi 500 años que no se celebró. Y Josías dice: ¿cómo así? Hay que hacerlo, hay que celebrarlo. Bendito sea el Señor. Entonces, con este testimonio de Josías, en el cual ahondamos un poquito más, veamos 3 cosas importantes en la obediencia. Voy a empezar a predicar. No, mentiras. Es mi segundo punto. 3 aspectos importantes de la obediencia. La primera es una respuesta a la palabra revelada, ¿verdad? Tiene que haber una palabra. Josías escuchó una palabra, entendió la palabra de Dios y por la palabra de Dios supo lo que tenía que hacer. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que no escuchamos la palabra. Jesús decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué quiere decir? Que aunque Jesús hablaba la palabra de Dios, algunas personas no lograban oír la voz de Dios a través de esas palabras de Jesús. Pasa también en el tiempo de hoy. Muchas personas dicen: bonita la predicación, pero yo le pregunto: ¿qué te dijo Dios a ti hoy? ¿Con qué te vas tú de la casa de Dios diciendo: hoy el Señor me habló esto, y sobre esta palabra voy a caminar durante esta semana? O en la semana, yo te digo: ¿qué te ha dicho Dios últimamente? ¿Cuál es la palabra que Dios te ha dado? Dice: pastor, pues yo sí he leído la Biblia y los 3 capítulos diarios, y he leído por la mañana y en la noche, pero así como que yo diga que Dios me habló y que este es no. ¿Me doy a entender? O sea, tú necesitas, como Josías, entender una palabra y decir: wow, aquí dice que hay que vivir así, yo estoy haciendo otra cosa o no lo estoy haciendo y necesito actuar con base en esta palabra. Entonces la obediencia de Josías y la obediencia para nosotros parte del hecho de escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios. ¿A qué has venido hoy? A escuchar la palabra de Dios. Pero no solamente una predicación en sentido general o leer la Biblia, sí, la leí, pero ¿qué me dijo Dios hoy? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí en este asunto de mi vida? Lo que yo necesito hoy, tiene que haber una palabra revelada de Dios. Si no la tienes, búscala. Cuando leas la Biblia, detente un momento, órale al Señor. Antes de leer, dile: Espíritu de Dios, háblame.
Y cuando cierres el libro, medita un momento y si es el caso, escribe. Hoy Dios me está diciendo esta palabra. En el Salmo 119, versículo 49 y 50, uno de mis versículos favoritos, dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ahí se está refiriendo David a que él recibió una palabra de parte de Dios sobre la cual está caminando, ¿cierto? Y tú ves eso por toda la escritura. Vino palabra de Dios a Jeremías, vino palabra de Dios a fulano. Dios le habló a David tal cosa. Dios le dijo a Pablo: tú vas a ser el apóstol a los gentiles. Y él tenía esa palabra. Como a Pedro: tú vas a ser el apóstol para los judíos, para los de la circuncisión. Y cada uno tenía una palabra sobre la cual estaba caminando. Necesitamos todos los cristianos, los hijos de Dios, esa palabra. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Está llamada a escuchar la voz de Dios. Josías oyó la voz de Dios a través de ese libro que encontraron. Amén. Y con base en eso fue que hizo todas estas reformas. Pero la segunda cosa que vemos en esta obediencia es una determinación personal, firme y pública de obedecer. Una determinación, una decisión de corazón que a veces nos falta, porque a veces sí recibimos la palabra, sabemos lo que tenemos que hacer. El Espíritu Santo de tiempo en tiempo nos redarguye. ¿No le pasa que de pronto una madrugada usted se levanta temprano y hay una vocecita diciéndole: ¿y cuándo vas a arreglar esto? ¿Y cuándo es que vas a hacer esto o aquello? ¿Cierto? Y ahí tenemos al Espíritu Santo hablándonos, convenciéndonos. Pero se nos pasa ese día y se nos pasa esa semana y se nos pasa el año y no lo hacemos. Y sabemos lo que tenemos que hacer. A veces no es desconocimiento, sino falta de determinación. No procrastinar, se llama. Procrastinar. No dejarlo para después. Sí, el otro año, en enero ya está yendo. El otro mes. No, determinación. Hizo Josías: esto hay que arreglarlo ya. Y tomó las decisiones pertinentes. Y se comprometió públicamente en hacerlo. Y dijo: esto es lo que voy a hacer. Si es que me pongo a decirlo y después no lo hago y quedo mal. No, dígalo para que se comprometa. Dígale a su esposa: mira, ahora sí, lo voy a hacer en el nombre del Señor. Y esto es lo que voy a hacer, porque Dios me está pidiendo que haga esto y voy a caminar en este camino de obediencia al Señor. Y número 3, es un acto de confianza en Dios, la obediencia. ¿Por qué? Porque hay que asumir la controversia que puede generarse y superar el qué dirán cuando nos determinamos a obedecer al Señor. Recuerdo cuando yo estaba joven, más joven, muy joven. Yo tendría unos 18 años, más o menos, 18, 19. Y una señora que no conocía de Dios, pero era allegada a una familia de la iglesia, muy querida la señora. Ella pensó que me estaba haciendo un favor. Un día hablando una tarde con ella me decía: Wilmer, yo no lo entiendo a usted. Usted tan buen mozo. Bueno, no, sí tenía razón. Tan jovial, tan querido. Y tanta muchacha bonita por ahí. ¿Y usted qué va a hacer? Usted metido en esa religión. Usted debe estar en la fiesta, bailando, conociendo gente, bebiendo. O sea, dese el gustico, decía ella. Y me animaba como a esa vida del mundo. Y yo le decía: mira, yo he decidido entregarle mi vida al Señor y ser fiel a Él. Y yo sí tendré, no mujeres, tendré una mujer, Dios me dará una esposa. Y le hablé un poco como de mi perspectiva de ella. Me dijo: ay, tan bobito. Para ella eso era una bobada, era una locura. Tenía otra percepción de la vida. Pero a veces a nosotros nos da cierto temor enfrentar
esa realidad. Recuerdo cuando entré al ejército, eran 300 muchachos de todo el país que entraron conmigo como soldados. Y bueno, en ese grupo había de todo. Yo era cristiano de cuna, yo no había estado en ese ambiente. Y yo estaba ahí en los primeros 4 días de organización de ese grupo. No nos habían dado de uniforme ni nada, era como el segundo día. Y recuerdo que el pastor de nuestra iglesia me visitó allá. Y vino un soldado y me dijo: lo necesitan en la guardia, acompáñame. Yo me fui con él. Y sí, era el pastor, estaba ahí en la guardia. Entonces me saludó tan bonito, llevaba un maletincito blanco, me acuerdo, así, cuadradito. Yo dije: ay, tan lindo el pastor, me traería unos yogures, unas manzanas, unos ponqués, uno me imagina. Me dijo: le voy a dejar esto porque usted lo va a necesitar acá. Y me dio unas palabras de aliento y se fue. Yo me fui con mi maletincito. Cuando lo abrí, estaba lleno de tratados, de folletos para evangelizar. Y ay, tan querido el pastor. Pero ya teniéndolos ahí, yo dije: ¿qué voy a hacer con esto? Entonces me puse y los repartí todos. Eso dio que hablar. Ahora yo entendí que era lo que tenía que hacer. Pues ¿cómo voto esa literatura? Esto es para hablar del amor de Dios. Tengo 300 personas aquí, serviditos y con tiempo para leer. Hay que hacerlo. Pero entonces uno se pone a pensar: ¿y qué dirán? ¿Y qué van a decir? Claro, a las 2 horas otro soldado viene y me dice: usted acompáñeme. Y me llevó a la oficina del que iba a ser el capitán de la compañía y tenía uno de mis folleticos en el escritorio. Y me dijo: ¿usted fue el que repartió esto aquí? Le digo: sí, señor. Dice: diga sí, mi capitán. Yo: sí, mi capitán. Hablamos 2 horas con el capitán. Me interrogó de todo, yo le conté mi vida. Y gloria a Dios, o sea, pude dar testimonio del Señor. Pero él pensó que me iba a hacer un favor. Y esa noche, mientras echaban chistes de soldados, en la noche, alguien hizo un chiste de Jesucristo. Y dije: qué cosa, y ridiculizó al Señor. Y estaba otra vez todos los muchachos ahí. Y mi capitán se subió a una tarimita que había, era un andén así alto, y me dijo: espere, que aquí hay un soldado que es diferente a todos ustedes, que no es una caspa como ustedes. Estoy hablando esta tarde con él y seguro que a él no le hizo chiste lo que acabamos de escuchar. Entonces, Gutiérrez, ¿qué tiene que decir? Venga acá. Y me pone ese papayazo. Pues yo le hablé del Señor y ahí. Pero entonces al terminar: ¡hey, aleluya, hermano! ¡Venga! ¡Hey! ¿En qué me metí? ¿Sí me entiende? O sea, a eso es que a veces le tenemos miedo. Es que si yo digo aquí que soy cristiano, se van a burlar de mí, me van a ridiculizar. ¿Qué van a decir si yo hago esto o aquello y me expongo de alguna manera? Bendito sea Dios. Vale la pena, como Josías, jugárnosla. Que digan lo que digan, pero aquí hay que hacer conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? A veces es la falta de conocimiento, de tener una palabra la que nos limita. A veces es la falta de determinación, pero a veces es el temor a la controversia y al qué dirán. Siempre recuerdo a un hermanito muy querido, muy buena gente, que tenía un problema. Él ya había recibido a Cristo, ya estaba asistiendo a nuestra iglesia, se había bautizado, pero no había podido dejar de emborracharse. Y todos los fines de semana, eso casi todos los fines de semana, se quedaba con sus compañeros, resultaba emborrachándose, llegaba a la casa por la noche del sábado, a veces tarde, sin plata, y pues su esposa asistía con él también a la iglesia. Entonces ella pidió que habláramos con él y nos reunimos a hablar. Y yo le decía: hermano, cuénteme usted por qué pues no ha podido, qué es lo que no lo deja vivir conforme a la palabra de Dios. Porque yo pienso que usted quiere hacerlo. Me dice: sí, sí. Y de hecho él le prometía a Dios y le prometía a la esposa y a la familia que no lo iba a hacer más, pero el siguiente fin de semana resultaba en lo mismo. Entonces le hago una pregunta y le digo: hermano, ahí en su trabajo, sus compañeros con los que usted se emborracha, ¿ellos saben que usted es cristiano?
Me dice, no, ellos no saben. ¿Y usted por qué no les ha contado? Pues es que me da pena, hermano. Yo sé que se van a burlar de mí. Entonces le expliqué algunas cosas por la palabra. Le dije, pero usted quiere obedecer a Dios. Me dijo, sí, claro. Oré por él y le dije, entonces haga una cosa. La próxima vez, la próxima semana, tome fuerza en el Señor y sea valiente. Y dígale a ellos, no le saque ninguna otra excusa. No le digas que está enfermo, que es que no quiere. Usted les va a decir, mire, yo no me voy a volver a emborrachar con ustedes. Voy a cambiar de vida. Porque decidí entregarle mi vida a Jesús y voy a ser obediente a Él y voy a vivir diferente. Así que no me van a ver más con ustedes en este camino. Yo casi que le puse las palabras en la boca de él, lo que tenía que decir. Y bueno, tomó valor y lo hizo. Ahora yo le dije, el primer día se van a reír todos y lo van a tomar del pelo. Y seguramente en 1, 2 o 3 semanas, máximo un mes, va a tener esa lucha y lo van a tratar de ridiculizar. Pero después, cuando vean que la decisión suya es firme, ellos se van a dar cuenta que es en serio y usted no los va a perder. Usted simplemente se va a convertir para ellos en un referente y usted va a ser una bendición y usted va a resolver este problema. Dicho y hecho, el hermano tomó fuerza, fue y se les paró y les dijo las cosas y efectivamente se lo pusieron de ruana 2 o 3 semanas, pero finalmente siguió siendo ese hombre tan querido, tan especial para su grupo. Y posteriormente algunos de sus amigos lo acompañaron a la iglesia y se daban cuenta que de verdad había tomado una decisión radical. ¿Qué es lo que no nos deja a veces? El qué dirán, el temor a la controversia que genera el mundo. Dice, a ellos les parece cosa extraña que ustedes no sigan el mismo camino de disolución y de perversidad como ellos, porque eso es lo que hace todo el mundo, esa es la corriente del mundo y estamos llamados a una contracultura. Pero como Josías necesitamos valor. Dígale al que está a su lado, sea valiente y obedezca al Señor. Si quiere decirle al hombre que está ahí, sea hombre y obedezca al Señor, porque para eso sí se necesita hombría, ¿verdad? Determinación. Y quiero terminar con un versículo que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1 de Josué, versículo 7. ¿Pueden leer conmigo? Josué 1:7. Dice así. Coloquémonos en pie y leamos este versículo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cómo le parece ese versículo? ¿Cuántos quieren ser prosperados en todo? ¿Oramos para que así sea? No, eso no es lo que dice la Biblia. Que hay que orar para que pase. Dice, no, esfuérzate y sé valiente en cuidar de obedecer todo lo que la palabra de Dios te dice. Y entonces, si no te apartas ni a la izquierda ni a la derecha y caminas como Josías, obedeciendo a la palabra de Dios, y tienes la tenacidad, el valor de hacerlo, entonces Dios dice, te bendeciré en todas las cosas que emprendas. A veces pensamos que es, pastor, ore por mí para que la bendición venga. No, voy a orar por ti para que seas obediente, y en la medida que obedezcas, Dios te bendiga y cumpla esa palabra en ti. Amén. Esa palabra que Dios le dio a Josué nos la da a nosotros también. Solamente esfuérzate y sé valiente en obedecer. El Señor te dice esta mañana, si viniste a que Dios te hablara, el Señor te dice, solamente esfuérzate y sé valiente para obedecer. ¿Ya la recibiste?
Y si me dices, ¿en qué, pastor? Tú lo sabes, ¿sí o no? Y no necesitas saber mucha Biblia. Ya tú sabes en qué tienes que obedecer. Hay unas decisiones por ahí que tienes pendientes de tomar. Tómalas y decide hacerlo para la gloria del Señor.